Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo vamos a presentar un tema sobre Jesucristo. El tema es: ¿Cristo es Dios o se pone en el lugar de Dios? Este tema es muy importante porque hay organizaciones que dicen que Cristo es un Dios menor, es un Dios creado, otros dicen que es un profeta. Entonces vamos a leer la palabra de Dios y meditar, porque la palabra es estudiarla y después meditarla, reflexionar sobre lo que habéis estudiado. Y toda la palabra de Dios tiene una lógica y todos los versículos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 32, lo que dice un profeta tiene que estar de acuerdo con lo que dice el otro profeta. No puede decir un profeta que es blanco y después, al cabo de 200 años, decir del mismo tema que es negro. No, puede ampliar la profecía, pero nunca anularla. Así que vamos a estudiar este tema, que creo que es muy importante, pero vosotros os ruego que en vuestros hogares cojáis la Santa Biblia, busquéis los versículos y siempre estéis estudiando el contexto del versículo, o sea, los versículos anteriores y los versículos posteriores, para saber exactamente si el significado de lo que le queremos dar en aquel versículo es correcto o no. Vamos a empezar con Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice: y un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Habla de un niño y de un hijo. ¿Qué características tiene o tendrá? Dice: el principado será sobre su hombro y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, dice Dios fuerte, Dios fuerte. Dice que será un Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, un Padre eterno para todos. Dice, y en Tito lo llama gran Dios y Salvador. Tito 2:13 dice: esperando la manifestación y la venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo dice de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No dice que sea un Dios menor, dice, sino que en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesucristo. Dice que no hay otro hombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente a través de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 4:12, y en 1 de Juan 1:7 y 9 dice: si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Cristo, y nos arrepentimos, Cristo es fiel y justo para borrar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único que puede quitar nuestros pecados es Cristo. Y solamente para esta lógica, un ser creado no puede quitar los pecados. Así que vamos a seguir. Dice, y en Tito Pablo lo llama nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como hemos dicho antes. Y en Juan 5:20 dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos a buscarlo en 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que en el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, aquí está hablando del verdadero Dios y dice que es Cristo. Y en Juan 20:28, Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Otra característica es Señor. Señor, no podemos decir y llamar Señor en plan espiritual a nadie, solo al Dios creador. Y Tomás le dice: Señor mío y Dios mío, y Dios no lo rectifica. Vemos unos cuantos pasajes, Apocalipsis 19:10, que hay un ángel que se aparece a Juan y se arrodilla Juan ante el ángel, y el ángel dice: no te arrodilles ante mí, adora a Dios, porque yo soy un consiervo tuyo, un servidor de Dios, igual que tú, pero no me adores a mí, adora a Dios, al único que puede recibir adoración, al Dios creador, no un Dios creado. O sea, aquí le dice Tomás: Señor mío y Dios mío. Y en Apocalipsis
1, versículo 8 y 11, dice, bueno, para conocer esto, vamos a leer Apocalipsis 1, vamos a buscarlo. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, es una revelación que Jesucristo da a Juan para que sepa lo que va a acontecer. Vamos a leer, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, ¿quién le manda el mensaje? ¿De quién es la revelación? De Jesucristo, y se la manda a Juan. Y entonces después, al versículo 8, dice, yo soy, le dice, ¿quién es el que habla? Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. O sea, el alfa significa principio y la omega significa fin. Dice el Señor otra vez, el que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí Cristo mismo dice que es el Todopoderoso, yo soy. Vamos a leer el versículo 11. Dice, yo soy el alfa, lo repite otra vez, y la omega, el primero y el último. Escribe en este libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que son las 7 iglesias, que es el tiempo que tendrá el pueblo de Dios a través de sus iglesias hasta el final. Entonces, aquí dice otra vez, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. O sea, aquí se vuelve a poner unas características, el mismo Cristo, que si no fuese Dios no las puede emplear porque habría mentido. ¿Cómo puede un hombre ponerse en lugar de Dios o hacerse Dios sin serlo, sin pecar? ¿Miente Cristo cuando dice o se pone en el lugar de Dios? Por ejemplo, en Mateo 7:21, Cristo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, Cristo lo dice otra vez, no todo el que me diga, cuando haga el juicio. Y entonces miente Jesús, pecó Jesús. En 1 de Pedro 2:22 nos dice que Cristo no hizo pecado, ni se halló engaño o mentira en su boca. O sea, si Cristo se hubiese puesto en el lugar de Dios sin serlo, hubiese pecado o hubiese mentido. Y en cambio el apóstol Pedro dice que Cristo no pecó, ni se halló engaño, o sea, ni mentira en su boca. Jamás pecó ni mintió. Nunca se puso en un lugar que no le perteneciese, ni se dio ningún título que no le pertenezca, si no habría pecado. Filipenses, vamos a leer la carta de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, siendo igual a Dios, tenían las mismas características que el Padre, el mismo poder. No se agarró a ellas, no estimó ser igual y emplearlas como cosa a que aferrarse. Hubiese podido hacerlo, pero el plan de redención se hubiese ido todo al garete. Y en el Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, o sea, dejó todos estos atributos que tenía, y tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Y Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. O sea, Cristo cogió el papel de hombre, con las mismas ventajas y desventajas que nosotros, y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Por esto nunca pecó, por tanto obedeció toda la ley. Si Cristo hubiese pecado, todo el plan de redención hubiese fracasado. Pensad y recordad las tentaciones que tuvo Jesús con Satanás cuando estuvo 40 días en el desierto ayunando. Pero vamos, en 1 de Juan 3:4, vamos a leerlo, 1 de Juan 3:4.
3:4 dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. O sea, donde el pecado, dice, es la infracción de la ley. Si no hubiese una ley, no habría un pecado. Pero Cristo no pecó, aceptó la ley. Y en Romanos 5:13 dice, donde no hay ley, no se puede imputar el pecado. Y en Romanos 3:31 dice, por la fe anulamos la ley de ninguna manera, la confirmamos. Recordad, o sea que Cristo obedeció la ley, porque si la ley hoy estuviese anulada, Cristo, en vez de morir, hubiese bastado cambiar la ley. Y ahora para ser salvos no importa guardar la ley, basta de estos 10 mandamientos guardar uno. Pero no fue así, vino, se hizo hombre, dejó todos sus atributos y se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz, guardó toda la ley. Y primera de Pedro dice, y no hubo engaño ni pecado en él. Entonces, cuando Cristo se pone en el lugar de Dios y le dicen Señor mío y Dios mío y no dice nada, cuando dicen Señor y él no dice no me llaméis Señor, porque solamente uno es el Señor, que es Dios, pero él forma parte de Dios, es Dios. Y entonces él decidió hacerse hombre. ¿Para qué? Para que el pecado, o sea, la persona, Adán y Eva, y toda su descendencia que habían pecado, gracias a su muerte y a su sangre, pudiesen ser salvos y volver de regreso al paraíso perdido. Y esto es el plan de redención. Esto es lo que vino a hacer Jesús, dio su sangre para limpiarnos de todo pecado y toda maldad. Y en él no hubo engaño ni pecado. Y entonces él venció al pecado en la cruz para que nosotros, siendo pecadores, podamos ser salvos. Así que ustedes mismos reflexionen y piensen todas estas características que yo les he dado, que aquí les he presentado en los versículos. Recordad que en Primera de Pedro dice de toda la Escritura, Primera de Pedro 1:19 dice, toda la Escritura, vamos a leerlo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice en Timoteo 2:16, y es útil para enseñar, redarguir y corregir, y llevar a toda persona a toda obra buena. O sea, la palabra de Dios es para esto. Y dice, en Primera de Pedro 1:19, dice, toda la Escritura no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea que toda la Escritura que está escrita en la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir y para llevar a toda persona a toda obra buena. Y recordar que nadie habló por su propia cuenta, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cristo habló inspirado por el Espíritu Santo. Nunca puso una palabra que fuese suya, sino simplemente puso lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento en orden para que lo entendieran en el Nuevo Testamento. Haremos otro vídeo, un día de otro vídeo, que estudie sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Hay algo del Antiguo Testamento que haya cambiado? No. Solamente que el Antiguo Testamento era el pacto antiguo, que era el santuario terrenal, para el Israel carnal, y ahora el nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, es para el Israel espiritual. Pero todo lo demás, todo lo que está escrito, los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas y la ley, siguen en vigor, hermanos. No hay nada que esté abolido, excepto el primer pacto, que es lo que era que el santuario terrenal de las ofrendas. Ahora somos el Israel espiritual, no vivimos en grupo, cada uno vive separado, cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo, cada uno
tiene que afrontar el pecado por su propia cuenta. No vivimos en un pueblo o en comunidad, sino cada uno en su lugar. Y cada uno tendrá que responder cuando haya el juicio por todo lo que haya hecho, pensado, y todo lo que haya, pensamiento, palabra y obra, perdón. Habrá que responder por todo lo que hemos pensado, hablado y obrado. Así que espero que el Señor los bendiga, sigan estudiando este tema porque es muy importante, y el otro tema en el otro vídeo será el estudio de Señor. ¿Quién puede recibir el nombre de Señor? Muchas gracias.